Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Por la gracia de Dios, hoy Dios nos permite una reunión muy especial para todos los jóvenes y nos sentimos contentos y agradecidos y sean todos bienvenidos a esta reunión donde nosotros compartiremos el corazón de Dios. Y en esta mañana comencemos alabando al Señor. Para empezar vamos a alabar un número de nuestro himnario, el himno número 192, vamos a cantar. Sin Cristo no tengo nada. Busquemos el himno número 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza.
esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Y así en esta tarde podemos compartir con ustedes y vamos a cantar otra alabanza. Busquemos en nuestro himnario la alabanza número 504. Vamos a cantar. Todos los jóvenes espero que tengan sus himnarios tanto en físico como en digital, y todos ustedes pueden buscar, ¿no?, el himno número 504. Vamos a cantar Cuando allá se pase lista. Todos ustedes cantando en su lugar pueden alabar al Señor. Cantemos el número 504, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, que es día sin nieblas en que muerte ya no habrá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Nuestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y en esta tarde, de verdad, reunidos todos juntos, de todos los lugares de Bolivia, podemos encontrarnos a través de este medio y también invitar a otros jóvenes, a otras familias, a que puedan conectarse juntamente con nosotros. Todos los jóvenes que están en esta sala pueden invitar enviando el link, ¿sí? Solamente enviando el link usted puede de esa manera conquistar el corazón de muchos jóvenes para que puedan participar y escuchar la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a cantar una última alabanza. Busquemos la alabanza número 94, Tierra de Palestina. Busquemos la alabanza número 94, Tierra de la Palestina.
Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y muchas gracias. Hasta aquí las alabanzas. A la reunión de cada joven, de cada departamento. Estoy seguro que cada uno de ustedes está esperando este tiempo que Dios nos permite. Mediante el siervo que esta tarde también nos va a compartir. Y sin más preámbulos, también estoy seguro que cada uno de ustedes pues han preparado también el corazón para poder recibir la palabra de Dios. Esta tarde voy a invitar al pastor William Escobar, ¿sí? Para que pueda, va a comenzar la oración, ¿sí? Vamos a invitar entonces al pastor William Escobar. Adelante. Bien, vamos a orar. Padre Dios, le damos las gracias en esta tarde. Usted nos permite participar del culto unido. Como dice su palabra en el libro de Salmos, capítulo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque usted
envía, ¿no? Bendición, vida eterna. Nos muestra que es como el buen óleo que desciende desde la cabeza, desciende por la barba, luego desciende por la vestidura. Así el corazón del Señor también desciende. Y mucho mejor cuando nuestro corazón es bajo, es humilde, entonces podemos aceptar unos con otros, podemos caminar unos con otros. Pero qué penoso es ver cuando el corazón está separado, cuando el corazón anda independiente, de alguna manera queriendo hacer las cosas solo. Y tampoco hay la fuerza. Usted dice que puso todas las cosas en la iglesia. Y cuando nosotros unimos nuestro corazón con la iglesia, podemos aceptar, podemos recibir, podemos tener la comunión. Usted bendice, Señor, la reunión de jóvenes. Ahora están participando los jóvenes de a nivel Bolivia, desde La Paz, Cochabamba, Sucre, Caranavi, Chulumani, Ribera Alta, Quime, Santa Cruz, Montero, el centro, ¿no? Palma Verde. Aquí usted nos permite unirnos juntos y a través, ¿no?, de este culto los jóvenes también pueden recibir mucha gracia, mucha bendición. Usted también nos permite a los jóvenes con un corazón desprendidos para el Evangelio, un corazón que le guste servir al Señor, que el Señor también le permita muchos testimonios sirviendo al Evangelio, Padre. En este tiempo usted nos permite que la misión ya haya avanzado, haya crecido, ha crecido en muchos aspectos y mucho más también en la excelencia para presentarnos delante de Dios. Usted guía sus siervos, usted guía a cada uno, Señor. También nos permite ser instrumentos de la vida, ser instrumentos de compartir y cambiar el corazón del Señor con nuestro corazón, ¿no? Que es un corazón que tiene mucha falta, mucho defecto, pero cuando llega el corazón del Señor a nosotros puede ser un testimonio grande de la obra del Señor Padre. Hoy en esa tarde, usted también ha permitido que los jóvenes de Bolivia a nivel nacional se reúnan y utilizando su siervo, el instrumento del pastor Javier Sánchez de la iglesia de Caracas, Venezuela, usted le va a dar la palabra, le va a utilizar, le va a permitir que muchas personas reciban, ¿no?, el corazón del Señor, la bendición. Y también, ¿no?, los jóvenes que tienen alguna dificultad, usted también puede aclarar esa dificultad en su corazón con la palabra y puedan glorificar el nombre del Señor. Le agradecemos en esta tarde y oramos, Señor, poniendo nuestra vida en sus manos, nuestro culto, nuestra salud, todo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, Pastor William. Y estamos muy agradecidos esta tarde también, de verdad. Qué importante, como dijo el siervo también, ¿no? Unir el corazón y poder estar juntos, preparados para poder recibir la palabra de Dios. Y ahora es el momento también más importante, ¿no? Estoy seguro que muchos jóvenes ahí están con ese corazón de poder testificar. Aún acá hay nombres, pero esperemos seguir escuchando los testimonios y vamos a invitar también, ¿sí?, de La Paz, ¿sí?, al hermano Adrián Rosell. Entonces, esta tarde vamos a escuchar su testimonio, cómo Dios verdaderamente está trabajando y cómo verdad que Dios pues le está dando esa gracia de poder trabajar mediante su palabra, su promesa que este año Dios nos dio. Sí, adelante, por favor. Sí, aló, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, primeramente, no, muy buenas tardes a todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Adrián Rosell y soy un joven, ¿no?, de acá de la misión de Buenas Nuevas de La Paz. En este momento, ¿no?, yo quiero testificar mi salvación, ¿no? En realidad, yo un poco recordando este tiempo, veía mi vida anterior, ¿no? Yo conocí la iglesia, la misión en el 2014. Entonces, antes de eso, para mí era normal, ¿no? O sea, todas las actividades de afuera, yo vivía por vivir en realidad. Aunque yo estudiaba en un colegio católico, nunca me había puesto a pensar, ¿no?, al respecto de Dios, qué pasa si es bueno o es malo, dónde nos vamos a ir luego. Toda todo ese panorama yo no lo tenía muy claro, ¿no? Porque como era muy joven,
siempre me entraban diferentes pensamientos, pero hasta ahora recuerdo, ¿no? Un día cuando estábamos volviendo de una actividad con mi familia, con mi hermano y mi madre, justamente no pasamos por la iglesia y ahí un siervo nos habló, ¿no es cierto? Y nos dijo, pasen aquí a escuchar la palabra. A un principio nosotros éramos como que no, como con los cristianos, nosotros éramos totalmente alejados de ellos en realidad. Mis padres eran de católicos, les gustaba, perdón, andar en tema de los prestes, todo ese mundo. Y nosotros no teníamos el contexto exacto. Además que teníamos el pensamiento que un cristiano siempre era malo. Pero ese día, ¿no? Nosotros ingresamos a la iglesia, escuchamos ahí el culto de la tarde un domingo. Desde esa fecha, ¿no? En realidad, cuando ya pasaron 2, 3 semanas, recibí la salvación a través de un siervo que estaba administrando acá en La Paz y viendo, ¿no? Un poco analizando desde ese entonces hasta ahora ya han pasado casi ya si son 7 años, ¿no? Y realmente son 7 años de mucha gracia para mí, porque yo viendo mi vida como es realmente, tanta situación que me parece para mí es complicado. Yo creo que si hubiera sido el antiguo Adrián, me hubiera quebrantado tan fácilmente, hubiera caído en la desesperación, pero la palabra no y la guía de los siervos siempre era, te ayudaban en realidad. Mismo caso, ¿no? Este tiempo con mi familia hemos pasado el coronavirus. Y al referirme a mi familia, no solo mi mamá, mi hermano, sino toda mi familia, mis tíos, mis primos, sobrinos, y todo fue por una actividad, ¿no? En Navidad. En este entonces, ¿no? Yo podía ver la gracia de Dios realmente, porque aunque no solamente se había fijado en mi hermano, en mi persona y mi madre, sino además en mis tíos, aunque ellos nos poníamos a pensar, afuera una persona vería el coronavirus y lo ves realmente como algo preocupante, que me voy a morir totalmente, todas las esperanzas se les van, ¿no es cierto? Pero ahí recuerdo, ¿no? Lo que Pastor Andrés en ese entonces les decía a mi mamá, no todos se enferman de coronavirus. Y ahí podíamos ver la gracia de Dios en realidad, porque cuando nos hicimos la prueba, mi hermano y yo salimos positivos, pero mi madre que tiene enfermedad de base y vive constantemente con nosotros, estamos alimentándonos con ella, desayunando, no se infectó, ¿no? Totalmente podíamos agradecer a Dios y ahí veíamos que aunque nosotros, ¿no? Como jóvenes, muchas veces nos queremos alejar o ponemos nuestras necesidades más antes que el Evangelio, ¿no? Dios nunca deja de pensar en nosotros en realidad. Es como que es un padre, ¿no? Realmente que siempre nos ve, siempre nos va abrazando, cuando estamos en conflictos nos escucha y también nos llega a hablar. Este tiempo igual, ¿no? Recordando todo eso, yo solamente podía agradecer por mi vida, porque Dios me permitió realmente tantas experiencias y a la vez también vivir, ¿no? Dentro del Evangelio, escuchar su palabra. A veces es muy diferente que un joven totalmente de afuera, ¿no? Que conoce todo el tema de fiestas, viaja, hace lo que quiera con su vida. Es como dicen los cielos, vive como un animal, vive bajo sus deseos. Y en cambio nosotros, por la gracia de Dios, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí, aunque cada uno nos vemos, ¿no? Y no somos perfectos, pero para Dios sí. Y realmente agradezco, ¿no? Por todo este tiempo que siempre me permite, inclusive, ¿no? Poder escuchar nuevamente su palabra y participar de la reunión de jóvenes que estaba muy perdido últimamente. Eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias por su testimonio. De verdad que importante lo que dice, ¿no? En su testimonio, ¿verdad? Adrián Rosel dice claramente, ¿no? Cómo Dios le ayudó desde el momento que recibió la salvación, cómo desde el momento que verdaderamente Dios comenzó a trabajar. Qué bendición. Sé que muchos jóvenes están escuchando y que también tienen ese mismo corazón de poder también caminar como él contaba, no, aún había la dificultad, todo, pero Dios también le ayudó grandemente. Muchas gracias y vamos a invitar también, ¿sí? De la iglesia de Cochabamba vamos a invitar a Creti, que también ella también está
agradecida a Dios en este tiempo de poder ver cómo Dios está trabajando. Adelante, sí, por favor. Hola, buenas tardes, pastor, buenas tardes con todos. Bueno, en esta tarde agradezco a Dios porque me permite dar mi testimonio en el culto de jóvenes y estoy feliz porque de verdad yo no puedo fácilmente dar mi testimonio, pero agradezco por esta oportunidad. Quería leer Lucas 15:31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, esta palabra en este tiempo podía cuidar mi corazón, ¿no? Porque yo siempre pienso, yo estoy sola. Claro, no estoy con mi familia, pero siempre Satanás de esa parte, ¿no? Como me empezaba a engañar, ¿no? Pero yo puedo ver que Dios me dio una familia dentro de la iglesia, ¿no? Justamente ahora yo estoy en la ciudad de La Paz. Bueno, estoy como voluntaria por 3 meses, voy por el segundo mes y ya va a culminar el siguiente mes que viene. Y estoy muy agradecida porque me enseña muchas cosas, ¿no? A través de los siervos, a través de los misioneros. Entonces yo puedo aprender a ver mi vida de creencia primeramente, cuán equivocado yo muchas veces vivo, ¿no? También siempre pienso que yo estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando para Dios y todo eso como hace que engañe mi corazón. Pero a través del voluntariado, muchas veces nosotros tenemos la comunión de universitarios aquí. Entonces, quería leer Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vuestros delitos y pecados, ¿no? Esta palabra como empezaba a meditar, ¿no? Dios, ¿de dónde me sacó, no? Aunque yo estoy en plena pandemia, yo no tenía esperanza, ¿no? Este año 2021, ¿qué voy a hacer? Así, estaba haciendo muchos planes, pero Dios me permitió ahora el voluntariado, ¿no? Estando aquí, de verdad, estoy experimentando muchas cosas, ¿no? Despertándonos desde las 5 de la mañana, haciendo el ejercicio, la comunión, y también en las áreas que estamos aprendiendo. Yo estoy como voluntaria en diseño gráfico y la verdad, yo puedo ver Dios cómo me ayuda. Y también, ¿no? Solamente puedo decir que por la gracia puedo tener, ¿no? Como ese corazón, ¿no? De poder escuchar, porque realmente yo soy muy dura fácilmente escuchar a otra persona, ¿no? Entonces, estando aquí, puedo experimentar esa parte, ¿no? Dios totalmente me enseña a doblegar mi corazón desde muy temprano, ¿no? Entonces, teniendo las comuniones aquí con los voluntarios también, ¿no? Ellos, a un principio era muy difícil, ¿no? Acostumbrarnos al horario y todo aquello, pero ahora estamos ya disfrutando, ¿no? Del tiempo y también aprovechando, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? Para mí, porque ya me queda solo un mes. Entonces, estando aquí, de verdad, puedo agradecer mucho a Dios y puedo ver que es más que la universidad, ¿no? En la universidad solamente puedes aprender una carrera, pero aquí, estando como dentro de la iglesia interna, tú puedes aprender muchas áreas, ¿no? Y Dios te muestra a través de esas áreas como en qué tipo de corazones tienes, ¿no? Para el evangelio, tu enfoque y todo aquello. Dios te descubre así, ¿no? Entonces, mi corazón muchas veces se descubría, ¿no? A través de un diseño, a través de otra actividad, ¿no? Y edición. En verdad yo puedo agradecer a Dios solamente, ¿no? Y me trajo acá ¿para qué? Para descubrir mi corazón, ¿no? Y cuántas veces yo tengo autoconfianza, ¿no? Para este mundo y también, ¿no? Agradezco por este tiempo que mi familia también está
gracias a Dios, bien, ¿no? Y siempre, muchas veces yo pienso, mi familia no recibió la salvación y también, ¿cuándo, no? Ya es este año, yo solamente voy contando los años, ¿no? Entonces, tengo esperanza en la palabra y eso es quien puede darme descanso, ¿no? Porque siempre yo, ante la dificultad, yo muchas veces quería escapar, ¿no? A un principio, cuando empezó la pandemia, yo ya estaba totalmente desconectada de la iglesia, hasta por un momento dije, yo ya no quiero más ir a la iglesia, ¿no? Y quiero salirme de todos los grupos que hay así, ¿no? Eso era mi corazón, ¿no? Pero Dios exactamente me puso este voluntariado, ¿no? Y puedo ver que el amor de Dios ahora, ¿no? Ese tiempo solamente nos decían los pastores, ¿no? Reciba el amor de Dios, ¿no? Y eso es el amor de Dios para ustedes, ¿no? Dios quiere guardar su vida, quiere formar su vida, ¿no? Y muchos de nosotros, de los jóvenes universitarios, compartimos nuestra experiencia. Yo quiero ser empresario, yo quiero ser líder, y nosotros queremos vivir de esta manera, queremos trabajar así, ¿no? Tenemos ese tipo de conversación, pero a pesar de todo, aquí nos enseñaban que cuán importante es la palabra, ¿no? El temor de Dios. Entonces, la sabiduría de dónde viene, ¿no? Aunque por más que yo sea empresaria, como si yo no tengo el temor de Dios, que es la palabra, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Mi vida. Y también, no solamente para mí, ¿no? Sino para las personas de mi alrededor, ¿no? Entonces, esa parte yo podía meditar mucho, ¿no? En mi corazón. De verdad, yo quiero hacer muchas cosas, ¿no? Pero si yo no tengo la palabra en mi corazón, ¿qué puede guardar, no? ¿Qué puede guardar mi vida? ¿De dónde yo puedo recibir la sabiduría, no? Entonces, esa parte yo pensaba mucho, ¿no? Dios, gracias, ¿no? Porque me permite estar aquí. Entonces, los siervos constantemente vienen, ¿no? A visitarnos de otras iglesias, de otras provincias, ¿no? Entonces, mediante ellos también estamos recibiendo lo que es la comunión, estamos intercambiando nuestro testimonio y todo aquello. Bueno, solo esto quería testificar y agradecer a Dios. Muchas gracias. Del mundo de Dios, viviendo pues como voluntaria y experimentando, como dice, no, aún no está papá, pero está la familia en Cristo Jesús, que ese es lo más importante y que ella está recibiendo ese amor, el volviendo al primer amor, recibiendo el cariño y de verdad estamos muy agradecidos, de verdad, escuchando los testimonios esta tarde y hoy también vamos a invitar también otro testimonio que también vamos a invitar de acá de Santa Cruz, ¿sí? A la joven Tania Espejo. Sí, adelante, por favor. Ahora sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. No sé si logran escucharme bien. Mi nombre es Tania. La verdad que yo hace más o menos 5 años que estoy asistiendo a la iglesia, a la misión. Inicialmente yo siempre asistía a la iglesia, ¿no? Pero yo asistía a una iglesia bautista, evangélica, y después de ser líder allá, después de congregarme, ser parte del equipo de oración que le decíamos, ¿no? Yo conocí la misión cuando salí de la universidad. Entonces, yo dije, cuando llegué a la iglesia por un seminario bíblico, y para mí fue muy curioso porque yo en la iglesia que yo asistía, yo era parte del equipo de intercesión, donde orábamos por toda la iglesia, ¿no? Pero ahí también orábamos en lenguas, ¿no? Pero yo en ese entonces recibía condenación, ¿no? Porque yo nunca pude orar en lenguas en la iglesia, aunque la mayoría eran mayores, ellos oraban en lengua y éramos pocos los jóvenes que estábamos en ese equipo, pero aún así yo no lograba orar en lengua. Entonces yo decía que no tenía el Espíritu Santo en mi vida.
y así. Entonces, cuando yo escuché el tema del secreto del perdón del pecado, entonces ahí yo dije, ¿qué es esto, digamos, no? La verdad que yo siempre he sido curiosa en ese sentido, ¿no? Me gusta leer, investigar, saber, me gusta tener la razón prácticamente, ¿no? Y entonces, ese tiempo yo era líder de célula, entonces yo de curiosa me fui al seminario con una amiga, pero al final terminé sola en el seminario. Y ya cuando escuché eso, al principio yo no entendí muy bien, ¿no? Pero después yo tenía curiosidad, pero tampoco iba porque no sabía dónde era la iglesia. Pero ahí ya conocí a una de las jóvenes que me invitaba y yo decía, no, no quiero ir porque es otra iglesia, yo no puedo ir a otra iglesia. Pero después con el tiempo, como en mi cabeza seguía la curiosidad de qué es eso que predican allá, ¿no? Porque a mí igual me gustaría compartir eso con mis discípulas y demás. Entonces fue que empecé a asistir y la verdad es que ya de ahí dejé de asistir a nuestra iglesia porque ya recibía más condenación. Y después ya cuando llegué a la iglesia, visité por primera vez el culto, para mí fue sumamente otro mundo, ¿no? Porque las iglesias evangélicas, los que conocen, es más de jóvenes con batería, banda y todo, ¿no? Entonces yo no sabía si quedarme o irme, pero en mí todavía había esa curiosidad de saber el secreto del perdón del pecado, porque en la iglesia nosotros constantemente orábamos por nuestros pecados, ¿no? Incluso decíamos que el Espíritu Santo nos recuerde nuestros pecados. Entonces yo decía, ¿cómo yo puedo ya no tener pecados, no? La verdad que botar todo ese conocimiento que yo había adquirido en mi anterior iglesia, me tardé harto, ¿no? Más de un año. Yo recién después de un año asistiendo a la iglesia, después de pelear con los hermanos que me compartían, yo recién recibí la salvación. Entonces, desde entonces yo participo de la iglesia y ahí también conocí a Iguayés, ¿no? La verdad que a mí al principio Iguayés me chocó mucho. ¿Por qué? Porque ahí se escuchaba música que no era cristiana, hacían danzas que no eran parte de mi iglesia, más o menos. Entonces, pero fue por lo que más conecté, ¿no? A la iglesia, por las actividades, porque yo ahí empecé haciendo a capela, luego entré haciendo danza y así. Pero este tiempo estoy recibiendo entrenamiento aquí en la iglesia del centro para poder ir de voluntaria, ¿no? Era algo que me gustaba mucho, ¿no? Pero yo por el trabajo, yo siempre, desde que salí de la U me puse a trabajar, ¿no? En lo que era mi carrera. Entonces yo nunca decidí viajar, ¿no? Aunque yo escuchaba y decía, sí quiero ir, pero nunca, ¿no? Decidí. Pero este tiempo estoy recibiendo entrenamiento y es donde más o menos como escuchando el CLF, escuchando las prédicas del pastor Oxopar, puede entender, ¿no? Cómo es vivir la vida de fe o la vida de creencia, porque yo anteriormente entendía que la vida de fe era simplemente asistir, participar y no alejarse, congregarse más que todo, ¿no? Pero este tiempo puedo entender que la vida de fe es recibir la guía, ¿no? Es algo que me cuesta, la verdad, mucho, pero dentro del trabajo igual, ¿no? Uno recibe órdenes, se podría decir, pero también a uno le exigen que ser proactivo, ¿no? Entonces yo soy de esas personas que siempre le han dicho, uno tiene que ser proactivo, tiene que hacer las cosas sin que le digan, usted tiene que darle iniciativa, ¿no? Entonces yo tengo eso en mí, ¿no? Quiero hacer yo a mi manera todo y que salga bien, ¿no? Entonces, pero aquí es diferente, ¿no? Tengo que recibir la guía. Y es así, ¿no? Que poco a poco recién yo estoy aprendiendo eso, porque yo me gusta hacer las cosas a mi manera y tener la razón siempre. Por eso, no, si tengo una duda, yo digo, no sé, pero voy a averiguar y vamos a debatir, vamos a ver. Me gusta ese tipo de enseñanza a mí, ¿no? Pero este tiempo escuchando eso, las conferencias y demás, entonces yo recién, después de 5 años, recién entiendo, ¿no? Que es recibir la guía, porque yo anteriormente yo solo asistía a la iglesia y incluso nunca tuve comunión mucho y testificar igual no me gusta, ¿no? Pero este tiempo estoy aprendiendo y estoy feliz, ¿no? De
aprender algo nuevo que no sea el trabajo, que no sea en mi casa, ¿no? Así que eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, de verdad, como también, ¿no? El testimonio muy importante, como ella decía, ¿no? Como ella mayormente siempre optaba por hacer las cosas por sí mismo, pero bueno, este tiempo en el entrenamiento, pues ella tiene que aprender muchas cosas, como primeramente a negarse a sí mismo y poder recibir, ¿no? La guía. Qué importante, estamos muy agradecidos de verdad esta tarde los testimonios, que estoy seguro que cada joven quiere también testificar y estoy seguro que estamos agradecidos, ¿no? Escuchando los testimonios. Y hoy también tenemos el especial, ¿sí? Tenemos dos especiales del Colegio Cesori, ¿sí? Y la primera presentación, la canción es Alguien está orando por ti y la segunda es Cristo me ama. Y entonces vamos a invitar también para que podamos alabar también a Dios. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos quiere.
Muchas gracias, de verdad, qué hermosa canción y estoy seguro que cada uno de ustedes han deleitado con la canción, ¿verdad? Es muy hermoso, pues, el Colegio Cesori, que verdaderamente está, pues, preparando, ¿no? Muchos jóvenes para que también puedan participar del coro Gracias, ¿verdad? Y esta tarde también estamos muy agradecidos una vez más a Dios que para poder escuchar la palabra, seguro estoy que cada uno de los jóvenes pues han preparado su corazón para escuchar la palabra de Dios. Este es el momento más importante para poder verdaderamente escuchar la palabra mediante el siervo de Dios desde Venezuela, el pastor Javier Sánchez, y le vamos a invitar con un fuerte aplauso. Por favor, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Estoy muy agradecido delante de Dios estar delante de ustedes en esta tarde. Agradezco a Dios por la oportunidad, también al pastor Andrés Lin que me invitaba. Originalmente, el pastor Noeli tiene que predicar en esta tarde, pero está un poco delicado de salud, ustedes saben. Por eso también nosotros, orando por la salud del siervo, también estemos con ese corazón. Y Dios me daba esa oportunidad por esta dificultad. Estoy agradecido con el Señor por este tiempo. Me gustaría que mientras nosotros nos reunimos por Zoom, puedan encender sus cámaras, entonces yo también así me siento muy cómodo compartir la palabra de Dios con ustedes. Me alegra que podamos compartir junto con los jóvenes de Bolivia. Es una bendición muy grande mientras nosotros estamos delante de la palabra del Señor. Hoy en la tarde vamos a buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 9. El Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer versículo 9 y 10. Si tiene su Biblia, me acompañe, por favor. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Esos dos versículos hoy vamos a leer en esta tarde. Y qué bendición tan grande compartir junto con ustedes en esta hora y la palabra del Señor. Quien les saluda es el pastor Javier Sánchez de la Misión Buenas Nuevas Venezuela. Actualmente estoy sirviendo en la Iglesia Buenas Nuevas Caracas, por la gracia. Estoy muy contento de vivir en Venezuela. La iglesia me dio esta oportunidad tan grande de servir al Evangelio en esta ciudad, en este país. Venezuela tiene 23 estados y un estado principal, distrito capital, que también le decimos Caracas. Venezuela es un país muy hermoso, tiene unas playas muy bellas, también una reserva natural muy grande, también tiene partes de Andes y picos muy altos, lugares muy hermosos, aunque yo no conozco todo, pero algunas partes conozco de Venezuela, lugares muy hermosos. También la comida es muy rica aquí en Venezuela. Creo que los hermanos de Bolivia, ya habrá algunos venezolanos que habrán ido para allá y ustedes habrán probado la arepa, ¿cierto? ¿Sí? De repente no sé si habrán probado, pero es muy rica. Personalmente me gusta mucho. Y junto con mi esposa, con mis hijos, estamos sirviendo aquí, anunciando el Evangelio, sirviendo a los venezolanos. Y es un gozo, una bendición muy grande cuando nosotros tenemos la vida del Evangelio. A veces yo me consigo con algunos jóvenes, algunas personas,
Entonces nosotros compartimos la palabra de Dios con ellos. Hay personas, escucha la palabra. Hay personas, no escucha la palabra. Hay personas, escucha la palabra, pero no recibe la salvación. Hay personas, no escucha muy bien la palabra, pero luego recibe la salvación. Como nosotros mientras estamos anunciando el Evangelio, podemos ver que las cosas no funcionan por nuestra vista, tampoco funcionan por nuestra condición, nuestra capacidad, sino Dios nos siempre está sorprendiéndonos. Y Dios siempre está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Como mientras estamos llevando la vida de creencia, las cosas salen no por nuestra condición ni por nuestra capacidad, ni no como nosotros esperamos, sino sale de repente algo que yo no pensaba, no esperaba, y Dios comienza a trabajar de una manera sorprendente y maravillosa. Mientras nosotros estamos en el camino de Dios, podemos ver la obra y la gracia de Dios. Yo escuchaba los testimonios y una joven que congregaba en otra iglesia, otra joven que quería salirse de la iglesia, está como voluntaria, otro joven que tenía miedo del COVID, ¿sí? Todos tienen puntos negativos, pero en todos se manifiesta una sola cosa: cuando Dios trabaja en su vida, cuando la palabra de Dios se establece en su vida, entonces no hay más que transformarse y no hay más que cambiar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. La palabra tiene su poder y la palabra trabaja por sí sola. En Hebreos, capítulo 4, dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Jóvenes, dice que es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que no necesita que ustedes ayuden a la palabra. Amén. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No necesita la palabra de Dios que nosotros le ayudemos, sino la palabra, siendo viva y eficaz, nunca falla. Si usted tiene la promesa de Dios, si tiene la palabra de Dios viva en su corazón, esa palabra va a trabajar y esa palabra no va a fallar en su vida. Amén. Entonces, muy importante, una persona tiene la palabra, otra persona no tiene la palabra de Dios. En nuestra iglesia hay los hermanos. Entonces, algunos hermanos tienen la dificultad, tienen la situación. Cuando tiene la dificultad, tiene la situación, depende, tiene la palabra de Dios, no tiene la palabra de Dios en su corazón. Ahí se marca una gran diferencia en su vida. Tiene la palabra, no tiene la palabra. Entonces, el problema no es la situación, el problema sería si tiene la palabra de Dios en su corazón o no tiene la palabra de Dios en su corazón. Ahí se va a marcar una diferencia muy grande en su vida. Otra parte es, ¿tiene la guía de la iglesia en su vida? No tiene la guía de la iglesia en su vida. Tiene en su vida la compañía del varón de Dios, no tiene en su vida la compañía del varón de Dios. Es una gran diferencia. Y a esa diferencia de repente no se ve de un día para el otro. Pasando el tiempo, usted va a observar la diferencia entre algunas personas. Como nosotros estamos, por la gracia de Dios, perteneciendo a la misión Buenas Nuevas, durante el año pasado, durante este año, nosotros hemos visto la gracia de Dios. Y por medio de la dificultad de la pandemia, ha sido una bendición, ha sido una oportunidad para que nosotros veamos la obra de Dios. Este año 2021, estamos trabajando mucho más que el año pasado, porque el año pasado estábamos trabajando a través de las redes después que se inició la pandemia. Aunque el año pasado Dios nos dio la gracia en el Campamento Mundial de Bolivia. Los bolivianos son muy privilegiados. Antes de la pandemia, Dios le había permitido tener campamento mundial.
y tener la bendición de estar junto con el siervo, los ministros, y por medio del campamento internacional de jóvenes recibir mucha bendición, mucha gracia de Dios. Originalmente en este año tenía que ser campamento mundial en Colombia, pero no se puede realizar por el tema del coronavirus. Pero la iglesia de Bolivia, los hermanos de Bolivia, habían sido tan bendecidos tener el campamento mundial en su país. Amén. Sí, así ustedes creen. Eso ha traído mucho avance, mucho crecimiento a la iglesia. Este año también nosotros estamos viendo la obra de Dios mientras estamos acompañando al siervo, mientras estamos caminando junto con la iglesia. Y algunos hermanos tienen la dificultad, algunos hermanos tienen la situación, tienen la circunstancia. Pero, ¿cuál sería el problema? ¿Tiene la palabra de Dios? No tiene la palabra de Dios. ¿Tiene la iglesia en su vida, la guía de la iglesia en su vida? Tiene el siervo de Dios que también acompaña, está guiando su vida. Ahí se puede marcar la diferencia. En nuestra iglesia, un hermano, ¿qué pasa? Se apartó de la iglesia, pero su esposa continuaba firme en la iglesia. Entonces, yo le dije que no se preocupara y que lo dejara tranquilo a su esposo. Dios va a trabajar en su vida. No se preocupe, hermana. Entonces, así, teniendo la dificultad por la situación de su esposo, estaba pasando 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y luego, pasando así el tiempo, de repente este hermano quería comprarse una moto. Entonces, cuando él quería comprarse una moto, yo le dije que no a su esposa. No, hermana, sería bueno que él no se compre la moto, porque no tiene condiciones para utilizar. Mejor que se quede así. Vamos a esperar y vamos a orar. Pero insistiendo, insistiendo. ¿Sabe? Algunas personas tienen don. ¿Don de qué? De capricho. ¿Ustedes tienen don de capricho? ¿Sí? Entonces, insistiendo, insistiendo. Ay, yo quiero esto. Cómprame, dame, yo quiero. No, ustedes no son así, ¿cierto, jóvenes? No tiene don de capricho, don de convencimiento para que le den su deseo. ¿No tiene eso, sí? ¿Ustedes? Algunas personas tienen ese don de capricho, donde que le cumplan su deseo. Llora, se sufre, exige, así. Entonces, finalmente, su vida se daña, se malogra. Entonces, hermano, ¿no sería bueno que usted tenga eso? Pero finalmente, insistiendo, convenciendo, inclinando el corazón de su familia, compraron esa moto. Entonces yo no sabía que habían comprado esa moto. Tampoco no les conviene que yo sepa. ¿Sí, hermanos? A veces a ustedes no les conviene que la iglesia sepa, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo. ¿O les conviene? Sí, a los jóvenes no les conviene. Ay, a mí no me conviene que el pastor sepa eso. Mejor así, entre nosotros nomás vamos a hacer. ¿Sí o no? Así algunos de ustedes estarán viviendo. No creo, los hermanos, los jóvenes de la iglesia de Bolivia son muy espirituales. Todo está comentando con la iglesia, está abriendo su corazón, está compartiendo su testimonio, está procurando caminar junto con el varón de Dios. Así están haciendo ustedes, yo así creo, ¿no? No creo que así viviendo, ay, mejor esto no vamos a contar a la iglesia, no vamos a contar al siervo, no conviene que nosotros contemos eso, porque él dijo que no hagamos así. Entonces ellos no me contaron nada porque no les conviene decirme. Entonces pasó 1 día, 2 días, 1 semana, y de repente ya su esposa me llamó. Ay, pastor, pasó un problema. ¿Qué pasó, hermano? Mi esposo tuvo un accidente.
¿Cómo así? ¿Cómo un accidente? Salió con la moto y tuvo un accidente. ¿Con la moto? ¿Con cuál moto, hermana? Él se compró la moto, pastor. Ah, ¿y qué pasó? Se dañó su rodilla. Dice que se partió, creo que no recuerdo muy bien, la tibia tibial, no recuerdo, jóvenes, no puedo decir exactamente ustedes, pero la meseta donde descansa la rodilla la quebró. Entonces prácticamente no tiene soporte exactamente en su rodilla. Me asusté. Entonces pensé, Dios, uy, qué peligroso no escuchar la voz de la iglesia. Así, personalmente, pensé así para mi propia vida. No pensé, uy, Dios mío, qué peligroso no caminar junto con la iglesia. Ahora, este hermano, Dios, ¿cómo vas a hacer? Dios, ahora, ¿qué va a pasar con el hermano? Entonces así oré a Dios. Y luego conversé con su esposa. Hermana, no se preocupe. Nosotros vamos a orar y vamos a ver la obra de Dios. Un poco, exhorté poquito, porque como está un poco tocada, no puedo exhortar mucho. Por eso, un poquito nomás yo exhorté. Y luego solamente conversé, animé, consolé, ¿sí? Y luego ya nosotros vamos a ver la obra de Dios, vamos a esperar. Pero estamos en pandemia, es difícil encontrarnos, estábamos orando por el hermano. Y así finalmente él fue al hospital, lo internaron. Jóvenes, no sé si esto yo puedo hablar. Estamos por Zoom, por Facebook, hasta por radio, me dijo el pastor Andrés. Uy, no sé si yo puedo contar algunas dificultades de Venezuela. Ya voy a abreviar algunas cosas, pero ustedes deben saber. ¿Sí? Entonces, él fue internado en el hospital, pero el hospital no es como ustedes piensan. Ya, yo les comento, un día, mi hijo salió a hacer compras con mi esposa y luego regresó, entonces él ya tiene 15 años, pero se cree que es bien fuerte, ¿sí? Ahí los jóvenes también pensarán que son bien fuertes, los adolescentes, ¿no? Piensan que son bien fuertes. Y así, entonces se confía mucho en sí mismo. Entonces él también así piensa que es muy fuerte. Entonces cargó un balón de gas o bombona de gas, aquí decimos. Pero en la puerta de la casa había unas láminas de zinc. Entonces cuando él hizo fuerza para cargar, ¿qué pasó? Se sintió algo, tocó su mano entre sus dedos, ¿qué pasó? Se cortó. Ah, ok, entonces mi esposa se cortó, yo fui a ver, entonces vamos a echarle agua. Ya, meta la mano en el chorro. Entonces él comenzó, yo comencé a echar agua, ya, vamos a echar jabón para desinfectar, ya quédese tranquilo, no va a pasar nada. Entonces cuando estaba echando agua en el chorro, yo vi que su carne se abría, así como si fuera una flor. Oh, entonces hay que coser, pensé, uy, hay que cosérsela. Ya le dije, no te preocupes, hay que coserte la mano. Ok, ya, entonces ya fuimos para que él pueda ser tratado. Entonces ya fuimos, no sabía dónde tenía que ir, aparte estamos en pandemia. Ya, luego fuimos a un hospital, lo llevé de emergencia, pero él tiene 15 años, por lo tanto es menor de edad, no querían atenderlo en emergencias de adultos. Llévelo a emergencia de niños. Niños es más grande que yo, dice que es un niño. Como si, por la edad. Entonces dice, cuando yo lo llevé, entonces yo también me sentía vergüenza propia. ¿Cómo puedo llevar a él hasta ese lugar? Entonces lo llevamos, entonces entró, lo pesaron, lo chequearon. Y luego de allí, entonces ya hay que llevarlo a traumatología. Entonces lo llevamos, lo miraron, hay que coser. Ah, ok. Pero tiene que comprar aguja, alcohol, tiene que comprar guantes. ¿Por qué? No hay, dice, ahora en el hospital no hay esas cosas. Significa que la situación estaba complicada. Yo también me asusté porque no pensé que va a pasar eso. Entonces yo tuve que salir a buscar aguja, alcohol, agua oxigenada, gasa, guantes, cosas bien básicas.
La situación en el hospital estaba muy difícil, muy carente. ¿Y qué pasó? Ya regresando, ya lo atendieron. Entonces, yo pude darme cuenta cómo se encuentra la situación en cuanto sanitaria de los hospitales. Entonces, el hermano, para que lo operen, estaba muy difícil. Ya, mañana te vamos a operar, pero no lo operan. Entonces, lo preparaban para operarlo, pero no lo operan. Entonces, él está esperando un día, 2 días, ya pasa el tiempo, 1 mes, 2 meses, no lo operan. Entonces está desesperado, se siente difícil. Entonces, finalmente ya está llegando diciembre y le dijeron, ya tienes que regresar a tu casa y después de las fiestas te vamos a operar. Entonces se sentía muy complicado, no sabía qué hacer. Entonces yo también estaba orando, tampoco yo no sé qué tengo que hacer. Tampoco no sé cómo tengo que afrontar esta situación. Entonces estaba orando a Dios. Señor, ¿cómo vas a hacer con el hermano? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Mientras estuve leyendo la Biblia, Dios me dio una palabra a través de números. Conforme habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. A través de esa palabra que Dios me dio de números, Señor, entonces yo te estoy pidiendo que el hermano puedan operarlo y pueda recuperarse. Conforme yo te he pedido, tú vas a hacer. Entonces yo lo llamé a ella, lo llamé al hermano, no se preocupe, aunque lo expulsen del hospital, a usted lo van a operar. Vaya tranquilo a su casa. Sí, pastor, no, entonces ¿qué hago? Me voy a mi casa. Vaya a su casa, hermano, no se preocupe. Sí o sí a usted lo van a operar. ¿Cómo así? Porque Dios me ha dicho, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Hermano, yo he pedido para que Dios haga la obra en su vida y lo operen y usted se recupere. Ah, ok, entonces él se fue a su casa. Jóvenes, no es fácil, imagínense. Ustedes están esperando que lo operen, su rodilla está destrozada, no saben qué hay que hacer y luego lo regresan a su casa porque no lo pueden operar, porque no hay los instrumentos para operarlo, no hay la medicina, no hay los equipos están dañados. No se puede. Regrese a su casa. No es fácil. Pero ya ahora él tiene otro corazón. Estábamos esperando un día, me llamó, pastor, ¿qué pasó? Su mamá quería denunciar por ese maltrato que le hicieron a su hijo en el hospital. Pero cuando ella tenía esa intención de comunicarse con un canal de televisión para mostrar su queja, esta persona le dijo, ah, tu hijo tiene este problema, entonces nosotros vamos a ayudarlo. Ya, a ver, mándame todos los documentos que tengas de tu hijo, sus placas, todo, todo. Ella, juntando todo, ya le envió. Y luego le llamaron al hermano y le dijeron, hermano, ahora nosotros estamos preparando para que usted reciba la operación. Pasando 15 días, ¿qué pasó? Prepararon un lugar, una clínica de muy buena calidad, lo llevaron, lo hospitalizaron y lo operaron gratuitamente. Ya, mientras él estaba en el hospital, era muy difícil que lo operen, también en su corazón tenía miedo, tenía incertidumbre, desconfianza, depresión, tristeza. Pero cuando Dios había dado la palabra y Dios comenzó a trabajar con la palabra, puede hacer mucho más maravilloso y hermoso. En Efesios dice que Dios puede trabajar mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente. Mientras nosotros nos acercamos a Dios y pedimos, Él puede trabajar mucho más abundantemente para la vida de nosotros. Entonces, este hermano, yo estaba muy agradecido delante de Dios. Aunque el Señor, Él es así, pero cuando tú tomas una persona, su vida, y tomas
de la mano a una persona, tú comienzas a trabajar en la vida de esta persona. Estaba tan contento delante de Dios, lo habían operado en un lugar muy bueno. Además, el costo de la operación era costosísimo, más o menos como $7,000 para que lo puedan operar. Pero, ¿cómo fue operado? Gratuitamente. Ahora está recuperándose. Jóvenes, aunque él se había apartado de la iglesia y se había puesto terco y rebelde, pero Dios tomando su vida, guiando su vida, devolverlo a su camino y a su voluntad, y no solamente eso, también mostrándole que Él está junto con él y que va a trabajar y va a encargarse de su vida. Yo también viendo la obra de Dios en la vida de él. Cuando nosotros llegamos aquí a Caracas, con mi esposa, con mis hijos, a través de la Iglesia de Colombia, nosotros recibimos apoyo de 2 voluntarios internacionales de Corea del Sur. Entonces, ellos se quedaron con nosotros 3 meses. Hicimos academia de coreano, también academia de danza, academia de gastronomía. Entonces, varias academias, varios jóvenes, varias personas llegaron para participar en las academias. También varias jóvenes. Pero después de cada academia, yo estoy compartiendo charla de los valores, 1 vez, 2 veces, y luego ya estoy predicando el evangelio con estas jóvenes que están participando. Entonces, algunas jóvenes escuchan, otras jóvenes no escuchan. Pero ya pasando el tiempo, esa palabra comenzó a trabajar en la vida de ellas. Esa palabra comenzó a funcionar en la vida de ellas. Trabajando esa palabra en su vida, finalmente, esas jóvenes recibiendo el evangelio, recibiendo la salvación. Ya primero solamente quiere aprender idiomas, pero luego escuchando la palabra, recibiendo la salvación, ya se convirtieron en hermanas de la iglesia y comenzaron a servir a la iglesia. Como usted sabe, ¿no? El pastor Andrés Guachani, él es pastor de la iglesia de Santa Cruz, pero sus hijas llegaron a la iglesia por la Fraternidad Internacional de Jóvenes, luego recibieron la salvación y luego también él recibió la salvación. Y luego estaba congregándose en la iglesia, ahora es ministro. ¿Qué les parece, jóvenes? Increíble. Yo cuando pienso en eso, wow, es increíble. Ya, entonces una joven recibió la salvación. Después su mamá, su papá también recibieron la salvación. Un día me invitaron a un campamento de jóvenes en un lugar de Venezuela, se llama Aragua, Maracay. Entonces yo fui a predicar, pero originalmente ellos querían que yo compartiera sobre charla de los valores con los jóvenes en la tarde. Entonces yo estuve participando en este campamento de jóvenes, pero ¿qué pasó? En la noche yo escuché el sermón, porque tenía que quedarme, porque tenía 2 veces para dar la charla. Entonces en la noche yo escuché el sermón, entonces después de escuchar el sermón me sentí gran condenación en mi corazón. ¿Por qué? Porque mirando tantos jóvenes, pero no son salvos. Entonces me sentí muy difícil. Oh, Dios mío, yo vine aquí para compartir charla de los valores. No, Señor, mañana yo voy a predicar el evangelio. Entonces me decidí, no voy a dar charla de los valores, sino voy a predicar el evangelio. Entonces cuando me tocó mi sesión tocaba solamente 30 minutos. Entonces yo le pedí, ¿usted me puede permitir compartir 40 minutos? 40 minutos, sí, por favor. Permítame 40, ok. Entonces yo prediqué 1 hora y media. Entonces ya no podía decirme nada. Entonces yo le pedí 40, pero ya, comencé a predicar el evangelio, ya 1 hora y media yo prediqué. Los jóvenes estaban contentos, un joven se me acercó, quería escuchar un poco más, quería conversar. Entonces, jóvenes, yo me fui a ese lugar para dar charla de los valores. Después de predicar el evangelio, un joven se me acercó
Entonces compartí un poco más con él, luego yo regresé a Caracas, otro día me comuniqué con él vía telefónica, luego fui hasta donde él vivía, tuve estudio bíblico con él, lo invité a un estudio bíblico que tenía ahí en Maracay, otro día volví a regresar y luego me fui hasta su casa, compartí el evangelio en su casa, luego él comenzó a venir a nuestra iglesia, más o menos de donde él vivía hasta donde está la iglesia, más o menos cerca de 2 horas, más o menos. Entonces él venía y se quedó desde 2 horas para escuchar la palabra de Dios. Así, una vez, 2 veces, participó seminario bíblico, luego me acompañó a un seminario bíblico en Colombia, porque sabe que Venezuela y Colombia son países muy cercanos. Entonces hubo un seminario bíblico en Colombia, nosotros nos fuimos a Colombia junto con él participó, él estaba escuchando la palabra de Dios, regresamos a Caracas y luego finalmente yo le dije, hermano, ya tú tienes que entrar al seminario. Ya, y entonces él finalmente entró al seminario. Jóvenes, yo fui a ese lugar para dar charla de los valores, pero Dios tiene otro plan, ¿cuál es? Anunciar el evangelio. Ya, ¿ustedes cómo están llevando su vida? ¿A dónde están inclinando sus corazones? ¿A dónde están ustedes forjando su futuro? ¿En dónde? ¿En el evangelio? ¿O en sus pensamientos? ¿En sus maneras humanas? Pensando, esto sería mejor, esto mejor yo voy a hacer, si tengo el dinero, si tengo este tipo de vida, para mí sería mejor, o un joven muy guapo, así estarán pensando, o una joven muy linda, así estarán pensando ustedes. ¿Sabe? Hay un gran misionero, Charles Stack, también. Este misionero es uno de los fundadores de la misión web, donde nuestro pastor, el pastor Uxupar, recibió el evangelio y también entrenamiento. Ustedes saben, ya él fundando la misión web, antes cuando él recibió la salvación, él oraba para casarse. Ya, cuando él oraba para casarse, Dios, muéstrame una mujer que ame el evangelio. Muéstrame una mujer que quiera servir al evangelio. Por favor, Dios, que me acompañe en este camino bendito y maravilloso. Él oraba. Y había otra joven que oraba, Dios, muéstrame un siervo que ame el evangelio, que mi vida sea bendecida como un varón de Dios. Ella oraba también. Y a los dos están orando de misma manera. Ella, ¿cómo caminaba, sabe, jóvenes? Caminaba cuando estaba en la iglesia mirando la Biblia de todos los muchachos. Si una Biblia está muy nueva, no, ese muchacho no lee la Biblia, no me conviene. Está mirando uno que tenga su Biblia bien marcada, cuando abre las hojas, desgastada. Cuando estaba mirando la Biblia, no miraba el rostro, miraba la Biblia. ¿Ustedes están mirando el rostro o la Biblia? ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Qué está mirando? Ella miraba la Biblia de los jóvenes. Si está marcada, desgastada. Yo tengo mi Biblia cuando recién recibí la salvación. Hace años yo recibí la salvación en el año 2003. Entonces, 2003 recibí la salvación. Ese año llegó al Perú. Yo soy peruano, jóvenes, ¿sí? No soy venezolano, aunque vivo en Venezuela. ¿Sí? Cuando en Perú llegó el primer voluntario internacional de Corea del Sur, al Perú. En ese tiempo ya nosotros estábamos en la iglesia. Yo recibí la salvación cuando tenía 25 años. Estaba joven, ¿sí? Muchos de ustedes ya tienen 25 años también, o menos de 25 años. Entonces, en ese tiempo, yo recibí la salvación a esa edad y luego estuve congregándome en la iglesia. Un día llegué a la iglesia porque acompañé a los seminaristas a predicar. Porque quería predicar el evangelio, pero no sé predicar. Entonces Dios me puso, entonces acompaña a los seminaristas. Ese corazón Dios me dio. Entonces yo comencé a acompañar a los seminaristas a predicar el evangelio. En aquel tiempo, en el seminario estaba el pastor William Escobar.
el pastor Ricardo Talavera. Eran los seminaristas de la iglesia. Entonces yo les acompañaba a predicar a ellos. Entonces un día ya regresé de acompañarlos a predicar. Ese día había salido, en ese tiempo también estaba en el seminario el pastor José Sánchez, que ahora está en Trujillo, en Perú. Entonces yo regresé, estaba bien contento después de acompañarlo a predicar. Justo llegamos a la iglesia, pero los jóvenes están practicando para hacer noche cultural. Entonces el misionero se me acercó. Hermano, ¿usted no puede apoyar en la noche cultural? Ah, claro, claro que sí, yo puedo apoyar. Entonces yo entré, es como esta vez. Originalmente tenía que predicar el pastor Noelí a ustedes, pero el pastor Andrés me escribió, ay, por favor, usted puede compartir porque ahora el pastor Noelí está ocupado. Ah, sí, está bien, yo voy a predicar esa vez también. Yo llegué a la iglesia. Ya, usted no puede apoyar en el teatro. Ah, ok, está bien, yo voy a apoyar en el teatro. Así yo entré al teatro, ya estaba junto practicando, ya luego tuvimos reunión con el pastor en ese tiempo, el pastor de la iglesia era el pastor Pablo Shin, que ahora está en México. Entonces nos reunimos y el pastor compartió con nosotros y nos dijo, ¿ustedes para qué vienen a la iglesia? Entonces yo me asusté, porque yo soy nuevo, ¿no? ¿Ustedes para qué vienen a la iglesia? Así nos dijo. ¿Para qué? ¿Qué están buscando en la iglesia ustedes? ¿Cuál es su objetivo de venir a la iglesia? Uy, el pastor me está echando de la iglesia, ¿qué pasa? Así me sentí. ¿Para qué ustedes vienen a la iglesia? Y luego él dijo, en la iglesia nosotros tenemos que aprender la fe. Eso impactó en mi corazón. En la iglesia nosotros tenemos que aprender la fe. Amén, hermanos. Ya usted congregándose en la iglesia, uniéndose con la iglesia, con la palabra, con el siervo, para aprender ¿qué cosa? La fe. Para unirse su corazón con Dios, caminar junto con la iglesia. No puedo olvidar esa vez lo que el pastor compartía con nosotros. Me dejó muy pensativo, muchas veces también pienso en eso. Ya, ¿ustedes qué están mirando? ¿El rostro de un joven? ¿El rostro de una joven? Si realmente usted piensa en su futuro, mire dónde está el enfoque de aquella persona. ¿Dónde está enfocado su corazón de aquella persona? No se preocupe por el rostro, sino preocúpese dónde está el enfoque del corazón. En Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde está el enfoque del corazón de fulano, de mengano? La esposa de Charles oraba. Dios, un varón que sea un varón de la palabra de Dios. Miraba la Biblia. Ella miró la Biblia de Charles desgastada. ¿Por qué? Lee la Biblia. Anuncia el evangelio. Yo tengo mi Biblia. En la iglesia aprendí a leer la Biblia. En la iglesia aprendí a anunciar el evangelio. En la iglesia aprendí a orar al Señor. En la iglesia aprendí cuál es lo más importante, cuál es lo más valioso. Nosotros en la iglesia aprendemos la fe. Amén. Nosotros en la iglesia aprendemos a caminar delante del Señor. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Como yo meditando en la palabra, yo estuve leyendo Hechos. En Hechos capítulo 26, ya vamos a ver un momento. Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 27, perdón. Hechos capítulo 27, vamos a ver el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave,
Adrimatena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Jóvenes, ¿cómo dice la Biblia el versículo 2? Estaba Lucas, que escribió, dice, nosotros. ¿Quién más? Aristarco. Y Aristarco es un hermano de la iglesia de Tesalónica. También aparece en Hechos capítulo 19, también aparece en Colosenses. Ya vamos a ver un momento Colosenses. Vamos a ver Colosenses, capítulo 4, el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco decidió en su corazón acompañar al siervo hasta la prisión. ¿Qué les parece? Aristarco había decidido su corazón acompañar al siervo también en ese viaje hacia Roma, junto con Lucas. Juntos, para viajar ese viaje, donde sufrieron mucho. Y imagínense ustedes, acompaña a la iglesia. En el año, creo que fue 2014, nosotros intentamos viajar a Colombia con un viaje por tierra. Yo me acuerdo que también el pastor Andrés estaba en nuestro grupo. No sé quién más en esta tarde estará aquí. Ese viaje, ¿sabe cómo se llamó, jóvenes? El viaje de la muerte. Bueno, ahora no voy a contar todo ese viaje, pero fue increíble el viaje de la muerte. Un día solamente cuento esta parte. Estábamos caminando con rumbo para llegar a Bogotá y comenzaron a gritar desde la montaña, ¡quémenlos! ¡Pínchenlos! Así comenzaron a gritar y comenzaron a disparar. Las hermanas se asustaron, algunas querían desmayarse. Increíble. Y luego nos montamos en un camión para llegar a un lugar y luego nos detuvieron en la noche, nos querían tomar prisioneros. Así pasamos, por eso le llamamos el viaje de la muerte. Y luego nosotros terminamos en un lugar donde habían personas que los tenían allí, no recuerdo ese lugar cómo se llamaba. Y ahí comíamos, pasábamos y tuvimos nuestro campamento en ese lugar. Increíble, ¿eh? Entonces algunos ya estaban desanimados. Ay, para creer en Dios es muy difícil. Mejor, regresando a Lima, yo ya no voy a congregarme más. Es muy difícil, muy doloroso. ¿Sí? Ya ustedes pasando la dificultad, ya se quiere desanimar sus corazones y ya no quiere caminar junto con la iglesia, con el siervo de Dios. Pero Aristarco es diferente. Ya Aristarco, junto con el siervo de Dios, el apóstol Pablo, junto con Lucas, que Lucas es un profesional, es un médico, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy preparado, pero en su corazón hay cosas más grandes, que es el evangelio, la iglesia, el varón de Dios. Jóvenes, para ustedes, ¿cuáles son las cosas más grandes? Su futuro, su profesión, aquellas metas que ustedes se han marcado. Sí, podemos decir que es bueno, pero sin la palabra, sin la iglesia, sin la guía del Señor, cuidado. Puede haber un futuro oscuro en sus vidas. Pero si en su vida hay la palabra de Dios, la guía de la iglesia, caminar junto con el varón de Dios, ya en su vida se ve un futuro luminoso y maravilloso. Amén. No, pastor, no, amén, no estoy de acuerdo. No hay problema si no está de acuerdo. Ya usted verá más adelante muchos jóvenes, muchos cristianos maravillosos. Va a ver su futuro brillante y maravilloso. Aristarco es diferente. Cuando está caminando junto con el siervo,
Ya, ¿cómo aparece un Euroclidón? ¿Qué es un Euroclidón? Un viento huracanado de Europa. Viene, hace sufrir a todos. Luego viene otro viento más y otro viento más, hambruna, dificultad, situaciones. Pero luego que llega a Roma, continúa acompañando al siervo. Continúa caminando con el evangelio. ¿Por qué? Es un loco. ¿Sí? Es un loco. ¿Cómo dice la Biblia? Para los griegos la cruz es locura. Para las personas la cruz es locura. El evangelio es una locura. Para nosotros es el poder de Dios. Amén. Para nosotros es el poder de Dios. No es locura. Dice que locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Nosotros, creyendo en el poder de Dios, caminando con el evangelio, podemos ver la obra de Dios. Hoy día leímos 1 Corintios capítulo 9. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cuál es el trabajo del buey que trilla? Está separando la paja del trigo o de la cebada. Lo separa. Su trabajo es separar. Jóvenes, ya usted está separando sus pensamientos de la palabra de Dios. Ya usted está teniendo en su corazón esa línea. Esto es la palabra, estos son mis pensamientos. Dicen, ya vamos a ver, 1 Corintios capítulo 9. El versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Arar. Arar, ¿qué es? Hacer surcos, divisiones. Ya, donde hay divisiones, donde hay surcos, ¿qué entra? La semilla de la palabra. Amén. Ya, en nuestro corazón debe haber surcos, divisiones. Ya, para que en nuestro corazón haya surcos, divisiones, ¿qué tiene que haber? El que ara. Ya, jóvenes, uniendo nuestro corazón con la iglesia, con el siervo. En Génesis dice que no había hombre en la tierra para que are la tierra. Así dice Génesis, ¿no? Faltaba alguien. Dios levantando en nuestra vida la iglesia. Dios levantando en nuestra vida los siervos de Dios, arando nuestro corazón, haciendo surcos. Surcos, no sé, acá yo veo varios jóvenes, no sé cuántos surcos tendrá Abraham, de repente no tiene ningún surco, pero de repente ya está poniendo la iglesia el pico para quitar las piedras, y luego esa tierra dura que se hizo un camino. Si algunos ya tienen un camino establecido, entonces Dios, utilizando el pico, la lampa, comienza a arar para hacer de esa tierra una tierra donde pueda entrar la semilla. No sé, Giovanna tendrá ¿cuántos surcos? 2 surcos, 3 surcos, 1 surco. Daniela, no sé cuántos surcos tendrá. 1 surco, 10 surcos. De repente su corazón tiene ya muchos surcos. Entra semilla, semilla de esperanza, semilla de fe, semilla de gozo, semilla de agradecimiento. Amén. Está poniendo Dios en nuestros corazones semilla del evangelio, caminar con el evangelio. En Levítico aparece animales limpios, animales inmundos. Ya, una característica de animal limpio, y aquí dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ya, Dios tocando el tema de los animales para tocar el tema de nosotros. Jóvenes, ¿ustedes son animales limpios o inmundos?
María, ¿qué tal? ¿Animal limpio o inmundo? No sé, pastor, de vez en cuando soy limpio, de vez en cuando soy inmundo. No creo, no es cierto. O Kelvin, no sé, Kelvin. ¿Es animal limpio o inmundo? Entonces ya se esconde ahora, no me conviene, porque más parezco inmundo que limpio, pastor. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es? ¿Animal limpio o inmundo? Ya, ¿cuál es una característica de animal limpio? Ya, rumea. Ya, ¿qué es rumiar? ¿Sabe que animal limpio tiene cuántos estómagos? 4 estómagos. Entonces, masticando, masticando, pasa a un estómago, luego regresa. Así lo vomita todo. Y luego comienza a masticar nuevamente. Ya, ¿qué es rumiar? ¿Significa qué cosa? Masticar por segunda vez. También considerar, pensar, reflexionar. ¿Ya ustedes están rumiando en la vida de creencia? Considerando la vida de creencia, considerando la palabra de Dios, considerando el consejo de la iglesia, considerando la guía del siervo. Usted, si usted vive así, usted está rumiando. Mastica una vez, mastica 2 veces, mastica 3 veces. En estos días yo estoy predicando el evangelio. Una persona participa a un estudio bíblico con otra persona. Yo le dije a un hermano, porque un hermano nos ayuda a algunas cosas en la iglesia. Entonces él me habló de una persona. Ah, hermano, yo le dije, sería bueno que usted la visite. Y luego me invita para compartirle el evangelio. Ah, está bien, pastor, yo voy a llamar a ella. Entonces la llamó y luego ella le dijo, ay, pero yo participo en un estudio bíblico. Entonces el hermano me dijo, pastor, ella participa en un estudio bíblico, ¿qué hacemos? Tú anda al estudio bíblico, yo le dije. Anda, participa en el estudio bíblico. ¿Qué hago ahí, pastor? Tú escuchas el estudio bíblico nada más. Habla bien, habla mal, no te preocupes. Tú solamente escucha en el estudio bíblico, hermano. Él se fue. Estaba escuchando en el estudio bíblico. Y luego me comentó, pastor, yo fui, estuve escuchando. Ah, ok. Y luego, después de terminar el estudio bíblico, ya me regresé, hermano. Próximo estudio bíblico, tú te quedas con ella, con tu amiga, con su hermana, le saludas. Tú no hables nada, tú no prediques, solamente tú le saludas nada más. Está bien, pastor, él se fue. Participó en el estudio bíblico, terminado el estudio bíblico, él conversaba, le saludaba, y luego finalmente ellas le preguntaban, él les testificó, le dio su testimonio a ellas. Entonces ellas se quedaron muy tocadas por el testimonio del hermano. Entonces él me dijo, pastor, ¿qué hago? Hermano, usted siga testificando, siga participando. Usted no diga nada. Participó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y luego, 4ª vez, él también participaba. Y ella le decía, ay, yo quisiera ir a tu iglesia. Entonces él me dijo, pastor, ella quiere venir a la iglesia. Entonces invítela. Ella vino. Estaba escuchando la palabra de Dios, también su hermana está escuchando la palabra de Dios. Entonces, luego, ¿qué pasó? Aquella persona que está en el estudio bíblico le dijo que no es bueno que lea mucho la Biblia, porque eso es malo. Un día una persona me dijo, ¿sabe? Los que leen mucho la Biblia se vuelven locos. ¿Qué les parece? Yo le dije, mira, yo estoy leyendo 18 años la Biblia y me volví muy inteligente. También con mucha sabiduría, con mucha bendición. Muchas personas tienen un concepto raro. Entonces comenzamos a compartir la palabra de Dios. Ellas se dieron cuenta que no es como esa persona. Piensa, imagínense, una persona está enseñando la palabra, pero dice que leer la palabra de Dios mucho es malo. Jóvenes, ¿ustedes están rumiando? ¿Ustedes están recibiendo la palabra? ¿Está reflexionando? ¿Está considerando la palabra de Dios?
como en Levítico capítulo 1 aparecen los animales que son adecuados para hacer ofrenda de holocausto. ¿Qué significa ofrenda de holocausto? Significa ser quemado, ser hecho ceniza. ¿Qué significa? Desaparecer, ¿sí? Eso significa holocausto, convertirse en ceniza, desaparecer. Entonces, cuando vemos Levítico capítulo 1, así Dios expresa acerca del tipo de ofrenda, porque en Levítico aparece diferentes tipos de ofrenda, pero una ofrenda que aparece es ofrenda de holocausto, que significa tiene que ser quemado, hecho ceniza. Entonces, ese animal que va a ser considerado para hacer la ofrenda debe rendir algunos requisitos. Tiene que ser limpio, perfecto, además un animal que no esté dentro de la clase de inmundos. Entonces el sacerdote lo chequea, lo observa y en base a eso determina, está listo. Es un animal que va a ser útil para poder ser presentado como una ofrenda por el pecado, una ofrenda de holocausto. Entonces, el pecador, imponiendo la mano sobre aquel animal, nosotros vemos que él por la fe cree que su pecado es pasado el animal. No es que, jóvenes, no es que él ve que su pecado pasa, sino él por la fe de la palabra de Dios, él cree que así es. Él no siente tampoco, solamente impone su mano. Si Dios dijo que si yo pongo mi mano sobre el animal, mi pecado va a pasar, entonces yo creo. Entonces, poniendo su mano sobre la cabeza del animal, confiando que Dios dijo así, cree que su pecado pasó, y luego cuando el animal muere, cree que su pecado fue eliminado, y cuando el animal es desaparecido, cree que totalmente su pecado desapareció. Jóvenes, aquel animal se convierte en el representante del pecador. Y ese hombre se convierte en un ser limpio. Amén. Ya ustedes, creyendo en el Señor Jesús, confiando en el Señor Jesús, que es su ofrenda por su pecado. Ustedes aceptando que el Señor Jesús murió por sus pecados, aceptando que Él murió en la cruz del Calvario por ustedes, Él muriendo en la cruz del Calvario como un pecador, en medio de la maldición, recibiendo el juicio y la ira de Dios sobre Él, fue eliminado delante de Dios. Por lo tanto, ustedes se hicieron limpios. Amén. Entonces, delante de Dios, ¿ustedes son animales limpios o inmundos? ¿Qué tal? ¿Qué tal que él vino, pastor? Yo soy inmundo. No es inmundo, es limpio. Amén. No es cómo ustedes se vean, sino cómo Dios los está llamando y cómo Dios se está preparando para ustedes. No importa cómo nosotros nos veamos. Algunas hermanas, yo converso, hermana, su esposo es el varón de Dios. Oh, pastor, él no creo que sea el varón. Hermana, él es el varón de Dios. Usted crea y descanse. Hermana, su hija es la sierva del Señor. Usted crea, usted descanse. ¿Sí? En la iglesia nosotros también vivimos. Algunas personas son animales feroces. ¿Cómo es eso? Jóvenes, cuando Noé estaba haciendo el arca, luego entraron animales, todo, ¿cierto? Animales limpios, también animales inmundos. ¿Entraron o no? Sí, entraron. También entraron animales carnívoros. De repente, entre ustedes hay jóvenes carnívoros, tiene dientes filosos. ¿Sí? Por eso tiene un carácter feo, ¿sí? Prepotente, altivo. Después hay otros jóvenes con carácter tipo oveja, dócil, tranquilo, humilde, así. Tipo de animales hay. ¿Sí? ¿Cierto, no? Un tipo así de animales. Entonces, animal feroz, sale de su boca espuma, son rabiosos. Entonces da miedo estar junto con ellos. Entre los jóvenes, ¿no? Así. Entre los hermanos. Pero están dentro del arca de Dios. El siervo está orando, el siervo está guiando. En Hechos, Autico, creo que se llama, no recuerdo bien, se cayó.
Eutico, ¿no? Eutico. Se cayó. Entonces ya se murió Eutico, pobrecito. Se cayó. Ustedes llevando la vida de creencia, se cae pensamientos, desconfianza, se caen en deseos de la carne. Eutico se cayó, pero ¿quién estaba en ese lugar? El siervo de Dios, el apóstol Pablo, orando por él. Acercándose a él, se levantaba. Jóvenes, tenga esperanza delante de Dios. Delante de Dios, ¿ustedes son limpios o inmundos? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Limpios o inmundos? Limpios. ¿Por qué? Porque Cristo ofreció su limpieza. Cristo ofreció su perfección. Cristo ofreció su sabiduría. Cristo ofreció su santidad. Cristo ofreció su justicia a nosotros. Nos ha revestido de su gracia, nos ha revestido de su pureza. Delante de Dios, cuando Dios nos mira, cuando Dios mira a María, a Carol, cuando Dios mira también a Mijael, a José Luis, a Kelvin, a Lisbeth, a Delia, a Alicia, ¿Dios cómo los mira? Son muy limpios, demasiado limpios, tan santos, tan perfectos, tan maravillosos, tan benditos son. Cuando los veo me siento tan esperanzado, cuando veo su vida. Dentro de su corazón está mi evangelio, dentro de su corazón está mi justicia, dentro de su corazón está mi guía, dentro de su corazón está mi sabiduría. ¿Cuánta esperanza tengo? Jóvenes, así Dios se siente con nosotros. Amén. Cuando ve nuestra vida llena de Cristo, de la iglesia. Aunque usted no se vea su vida llena, eso no importa. Más importante es cómo el Señor a usted le está mirando, cómo el Señor a usted le está considerando. Nosotros teniendo la vida de creencia, trillando, separando los pensamientos de la palabra de Dios. No combinen, separen. Este es mi pensamiento, esto es la palabra. Si no sabe, converse con el varón de Dios. Pastor, evangelista, ¿cómo yo sé? Este es mi pensamiento, esta es la palabra, esta es la guía del Espíritu de Dios. Ustedes teniendo ese enfoque del corazón, ¿dónde puede tener esa sensibilidad para querer tener la vida de creencia en medio de separar los pensamientos de la palabra, en separar nuestra voluntad de la voluntad de Dios, en separar nuestro camino del camino del Señor, en separar nuestro futuro del futuro que Dios ha preparado para nosotros? Teniendo ese corazón, teniendo esa esperanza, con un corazón para ver con un futuro brillante. Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Yo pensaba mucho esa palabra y pensaba mucho en el corazón de Eliseo. Arando la tierra con 12 yuntas de bueyes significa con 24 bueyes, porque en cada yunta hay 2. Entonces con 24 bueyes está haciendo. Él está llevando la última yunta. Pero viene el varón de Dios, Elías, y le echa su capa o su manto. Entonces le pone el manto, entonces él entiende, me está llamando. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Rápidamente le dice, permíteme que me despida de mi madre y de mi padre. Entonces Elías, como ignorándolo, luego, ¿qué hace Eliseo? Con esa yunta de bueyes hace una ofrenda. Con los bueyes, perdón, y con la yunta, con lo que está arando, lo hace para quemar los bueyes. Donde él está depositando su corazón, donde él está forjando su vida, donde él está esperando para su futuro, lo eliminó para caminar junto con la voluntad de Dios. Jóvenes, ustedes, de la misma manera. ¿Dónde está poniendo su corazón, eliminando eso?
eso presentándolo delante de Dios para ser quemado, creyendo también que fue quemado en la cruz del Calvario nuestra manera, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro camino. Dios, este camino mío, ya lo quemaste, ya lo eliminaste en la cruz del Calvario. Este pensamiento mío, esta manera mía, ya tú lo eliminaste en la cruz del Calvario. Ya tú me has dado una nueva vida, un nuevo camino. Aunque yo no me siento, aunque de repente no me parece, pero tu palabra dice que tú me diste ese corazón. Ustedes, creyendo la palabra, siendo los siervos de la palabra. Cuando Elías iba a ser separado de Eliseo, Eliseo, ¿qué cosa pidió? Yo quiero una doble porción de ti, Señor, si tú puedes ver mi manto. O si tú puedes verme cuando yo me separo de ti. Así dijo. Pero cuando vemos la palabra, Eliseo tomando el manto de Elías, ¿dónde está? Golpeando el piso. ¿Dónde está el Dios de Elías? Recordando la promesa de Dios. Recordando la voluntad de Dios. Nosotros, poniendo nuestra vida sobre la palabra, sobre la voluntad de Dios, caminemos delante del Señor. Me alegra mucho ver a ustedes y en medio de su juventud, escuchando la palabra de Dios. En medio de su juventud, para servir al Evangelio. Y nosotros no sabemos, de aquí 1 año, 2 años, muchos puede ser siervo del Señor, sierva del Señor, ministrando, sirviendo. Jóvenes, es el mejor camino. Yo vivo en Caracas, Venezuela. Sí, hay la dificultad, claro. Hay la situación, pero hay algo más grande que es la obra de Dios, la mano de Dios en nuestra vida. Es más grande que cualquier cosa. Señor, tan cosa me falta, ¿qué hago? Toma, yo te ayudo. Toma, yo estoy contigo. Toma, yo voy a trabajar en tu vida. Ustedes también procurando tener ese camino, procurando tener el camino del Señor, el camino del Evangelio, como Aristarco, como Lucas, como Eliseo, teniendo el camino del Señor, mirando la vida de los varones de Dios. Ese camino bendito y precioso, ustedes practicando la vida de creencia, copiando la vida de creencia. El apóstol Pablo mucho decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros, teniendo ese camino, tengamos una vida bendita delante del Señor. Yo ya tengo que terminar. Estoy muy agradecido compartir junto con ustedes el testimonio, también la gracia del Señor. Espero que con la ayuda de Dios tenga gran esperanza en sus corazones delante del Evangelio. Como dice 1 Corintios capítulo 9, el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Nosotros con esperanza en la vida de creencia. Mi camino, mi vida está en la mano de la iglesia. Mi camino, mi vida está en manos del Evangelio, que es lo mejor para nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar una vez. Gracias, Padre, por esta tarde que tú nos das junto con los jóvenes de Bolivia. Padre Santo, tú habías preparado este tiempo, estar juntos, compartir tu corazón, tu amor y tu misericordia. Aunque nosotros nos vemos con fallas, defectos, errores, pero más importante es como tú nos miras y la obra que tú has hecho en nuestra vida. Tú nos has dicho que a través del Señor Jesús somos limpios, santos, perfectos. Como aquel israelita, poniendo su mano sobre la oveja, el cordero, por la fe creyendo que tú le habías prometido que imponiendo su mano, todo su pecado pasaba a aquel animal y él quedaba limpio de su pecado. Creyendo de esa manera podía tener gran gozo y esperanza. Nosotros, teniendo al Señor Jesús tan maravilloso,
tan precioso, quien se ha ofrecido por nosotros voluntariamente para limpiar nuestros pecados. Y luego nos ha dicho que somos santos y perfectos. Nos ha dado su santidad, nos ha dado su justicia, nos ha dado su perfección, nos ha dado todo para nosotros, todo nos ha ofrecido y nos ha llenado en nuestra vida. Padre, bendice los jóvenes bolivianos, entre ellos, levantarás los siervos de Dios, alumbrando Bolivia, bendiciendo Bolivia, dando esperanza a muchas personas a través de tu santo evangelio. Bendice, Señor, estamos agradecidos por tu obra, por tu gracia en Bolivia. Te alabamos, Padre, te damos la gloria y la honra, te agradecemos. Oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima oportunidad. Sí, Pastor Javier, muchísimas gracias y estamos muy agradecidos, de verdad. Cada joven, estoy seguro, puede despedirse del pastor. Sí, estamos agradecidos, de verdad, como Dios esta tarde se manifestó grandemente, de mucha bendición, ¿verdad? Estoy viendo los rostros muy hermosos. Estoy seguro que verdaderamente Dios ha dado de su gracia. Y como sabemos, ¿no? Que verdaderamente como Dios permitió también al pastor Javier de este tiempo poder transmitir el corazón de Dios, ¿verdad? Yo escuchando la palabra podía agradecer a Dios, ¿verdad? Como transmitía el corazón del Señor a cada uno de ustedes, como haciendo el ejemplo claramente del animal inmundo y el animal limpio. Es muy importante esa parte como hablaba, ¿no? Entonces, estamos agradecidos a Dios y tenemos unos anuncios, ¿sí? Como ustedes saben, jóvenes, ya tenemos, ¿no? Ahora del 1 al 3 de abril tenemos un seminario, ¿no? Con el pastor Oxopar, el culto de la Pascua, ¿no? Y estoy seguro que cada uno de ustedes están invitando ya, ¿no? A sus compañeros de la universidad, también a la familia, ¿no? Porque este es un tiempo que vamos a pasar, es un tiempo maravilloso que Dios preparó también por medio de nuestro siervo pastor Oxopar, ¿sí? Entonces también tenemos, ¿no? El concierto, el día 4 tenemos el concierto, ¿sí? El culto unido de la cantata de la Pascua. Yo sé que muchos de ustedes han visto, pero ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo maravilloso, de verdad, que estamos preparando, cada uno de ustedes, estoy seguro que están preparando para que pasemos esta Pascua que Dios preparó para cada uno de nosotros, para las familias, ¿no? Para nuestras familias, para nuestros parientes, ¿no? Que es muy importante este tiempo que el siervo de Dios también preparó. Entonces estamos como también, ¿no? Vamos a ver también, ¿sí? Vamos a ver el spot, sí, que van a pasar, por favor, sí, adelante. Aunque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, si antes de que fuera crucificado fuimos pecadores, y luego de su crucifixión aún tuviéramos pecado, ¿qué sentido tendría la muerte de Jesús en la cruz? Para que Jesús pudiera morar en mí, Él murió derramando su sangre en la cruz. Además, con su resurrección, fuimos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está claro que en Romanos 3:23 dice que somos pecadores a causa de haber cometido pecado. Sin embargo, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que somos justificados. Si Dios nos dice que fuimos justificados, entonces somos justificados, ¿no es así? Por tal motivo, la mejor manera de alabar al Señor en la Pascua es diciendo, fui hecho justo,
Gracias a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Gracias al Señor fui hecho justo. Es la mejor manera de alabar a Jesús. Mediante la crucifixión y muerte de Jesús, hemos sido justificados. Ese es el verdadero significado de la Pascua de Resurrección. Sí, jóvenes, como han podido ver, de verdad va a ser esta fiesta, va a ser algo muy hermoso, muy maravilloso. Estoy seguro que cada uno de ustedes ya están invitando, como dice la familia. La transmisión va a ser por radio, por televisión, por Facebook, por YouTube. Muy importante es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Como esta tarde hemos escuchado la palabra también, muy importante, somos parte de la iglesia y invitar a las familias, a las familias, a los amigos de la universidad, a los parientes, que es este tiempo maravilloso, porque ese tiempo va a ser pues muy hermoso, viendo incluso la cantata, ¿no? Del coro Gracias, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy agradecido esta tarde también, porque verdaderamente bueno es Dios, que en este tiempo nos tiene pues a cada uno de nosotros, como es con esta Pascua que nos va a dar de mucha bendición, de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Así que estoy seguro que cada uno de ustedes esta tarde, como compartía el siervo de Dios, han podido guardar la palabra en su corazón y, como dice, puedan comenzar a rumiar. Muy importante. Es muy importante poner la práctica, la palabra de Dios, y cuando ponemos la palabra de Dios en práctica, pues Dios mismo comienza a trabajar y Dios mismo nos comienza a dar la salida en cualquier situación, en cualquier problema que haya. Dios mismo nos da, y es por eso que tenemos que aprender a rumbear. Estoy agradecido esta tarde, de verdad, a cada joven que ha dado su tiempo. Sé que muchos de ustedes están con tarea o están con clases, pero qué importante es dar el tiempo a Dios. Si nosotros ponemos primeramente a Dios, Dios nos da la salida, así sea en el examen, así sea en las tareas, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y Él está presto para ayudarnos y poder darnos de su gracia. Yo esta tarde estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, así que sigamos invitando para poder pasar este tiempo que va a ser un tiempo de mucha bendición para muchos hogares y para el mundo entero. Muchísimas gracias, y también pedimos siempre sus oraciones para que sigan participando más jóvenes, invitar también a los jóvenes, ¿no? Que es muy importante para así poder estar juntos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Cuando estás cansado y ya no puedes